Este video ofrece una historia exhaustiva de los números primos, detallando su evolución e importancia en diversas civilizaciones y épocas matemáticas. Aquí tienes un desglose de los periodos y contribuciones clave. Civilizaciones antiguas, 2000 antes de la Era Común, 500 de la Era Común, Mesopotamia. Se evidencia una comprensión temprana de la factorización y los divisores, 2, 3, 5, en las tablillas babilónicas. Egipto. El papiro de Rind, 1650 antes de la Era Común, distingue implícitamente entre números divisibles y no divisibles. Grecia arcaica, siglo VI a 5 a.E.C. Los pitagóricos clasificaron los números en primos, prostioi, y compuestos, poliploie. Y Aristóteles señaló que el 1 no se consideraba primo. Euclides de Alejandría. Sus elementos, 300 antes de la Era Común, formalizaron la teoría de los números primos, definiéndolos como sólo divisibles por uno y por sí mismos, y demostrando su infinitud. También vinculó los primos con números perfectos, notablemente los primos de Mersenne. Eratóstenes, 240 antes de la Era Común, desarrolló la criba de Eratóstenes, un algoritmo explícito para encontrar números primos hasta un límite dado. Nicómaco de Gerasa, 100 de la Era Común, clasificó los números en primos, compuestos, cuadrados y números figurados, popularizando esta taxonomía. Diofanto de Alejandría, 250 de la Era Común. Su trabajo sobre ecuaciones diofánticas inspiró indirectamente futuras investigaciones sobre factorización y primalidad. China, siglos 3 a 5 EC. El trabajo de Sun Tzu sobre residuos sentó las bases para el teorema chino del resto, que trata sobre el trabajo con módulos coprimos. India, 499 de la Era Común. Aryabhata describió el algoritmo Kutaka para resolver ecuaciones diofánticas lineales, un precursor de los certificados de primalidad modernos. Edad Media y Renacimiento. 5001600S. Transmisión del conocimiento. Boecio tradujo y comentó la obra de Nicómaco, preservando las clasificaciones pitagóricas y la criba de Eratóstenes, que se convirtieron en textos estándar durante un milenio. Edad de Oro Islámica. Siglo 6 a 10 EC. Al-Khwarizmi, el padre del álgebra, formalizó los procedimientos algorítmicos para la división y la factorización. Thabit ibn Qurra estudió pares amigables y números perfectos, vinculados a los primos de Mersenne. Al-Hattam aplicó un precursor del teorema de Wilson y conjeturó sobre los primos de Mersenne y los números perfectos. Matemáticas indias, siglos 6 a 11 EC. Bhaskara II, siglo XII, perfeccionó el algoritmo Kutaka y añadió reglas para la factorización. Matemáticas chinas. Qin Huishao generalizó el teorema chino del resto, estableciendo bases para la aritmética modular. Europa Latina. Las traducciones de Euclides y Al-Khwarizmi se incorporaron a los planes de estudio universitarios. Leonardo Fibonacci, siglo XIII, introdujo la división por ensayo para detectar números compuestos, creó las primeras tablas de factores primos y popularizó el teorema chino del resto y los primos de Mersenne. Finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, siglos XIV a XV. Shamshid al-Kashi utilizó fracciones decimales para la detección de divisores, anticipándose al sistema posicional. Nicolás Chuquet y Luca Pacioli normalizaron el uso de potencias y tablas de multiplicación. Notación simbólica, siglo XVI. Pietro Cataldi amplió la lista de primos de Mersenne y conjeturó su infinitud. François Viet consolidó el álgebra simbólica y aplicó factores primos a la trigonometría, preparando el terreno para Fermat y Descartes. La Ilustración y el siglo XIX 1700 a 1896. Leonhard Euler, 1737. Demostró que la suma de los recíprocos de los primos diverge y vinculó la función z de Riemann a la distribución de los primos. Christian Goldbach, 1742. Conjeturó que todo número par mayor que 2 es la suma de dos primos, un problema que sigue sin resolverse. Édouard-Marie Legendre y Carl Friedrich Gauss formularon fórmulas experimentales para la función de conteo de primos, pi de x, conjeturando su comportamiento asintótico. Gauss, a los 15 años, aproximó independientemente pi de x, utilizando la función integral logarítmica. Sophie Germain, 1808 a 1816, introdujo los primos de Sophie Germain, tal que 2p más 1 también es primo, contribuyendo al último teorema de Fermat. Peter Dirichlet, 1837. Probó el teorema sobre los primos en progresiones aritméticas, fundando la teoría analítica de números. Pafnuty Chebyshev, 1850-1852. Obtuvo límites efectivos para pi de x, casi probando la conjetura de Legendre-Gauss. Bernhard Riemann, 1859.
Relacionó la distribución de los primos con los ceros de la función zeta de Riemann, formulando la hipótesis de Riemann, considerada el problema más importante en matemáticas. Ernst Kummer, 1847. Desarrolló números ideales para restaurar la factorización única, y probó el último teorema de Fermat para exponentes primos regulares. Jacques Hadamard y Charles-Jean de Lavalle-Poussin, 1896. Probaron independientemente el teorema del número primo, confirmando que pi de x es asintóticamente igual a x por ln de x. Los siglos XX y 21900 a 2025. El octavo problema de Hilbert, 1900. David Hilbert colocó la hipótesis de Riemann, la conjetura de Goldbach, y la distribución de los primos en el centro de sus 23 problemas sin resolver para el siglo XX. Problemas de Landau, 1912. Edmund Landau formuló 4 conjeturas intratables, incluyendo la conjetura de los primos gemelos y la conjetura de Legendre, Hardy y Littlewood, 1914 a 1928. Desarrollaron el método del círculo y formularon conjeturas sobre k-tuplas primas, por ejemplo, primos gemelos. Srinivasa Ramanujan y Viggo Brun, principios del siglo XX. El trabajo de Ramanujan sobre secuencias primas y la criba combinatoria de Brun, que demostró la convergencia de la suma de los recíprocos de los primos gemelos, condujeron a los primeros métodos de criba modernos. Iván Vinogradov, 1937. Probó que todo número impar suficientemente grande es la suma de 3 primos. Atle Selberg, 1949. Desarrolló su método de criba y, con Paul Erdos, proporcionó una prueba puramente elemental del teorema del número primo. Emergencia de la computación. Alan Turing, 1936 a 1946. Utilizó su máquina para verificar miles de ceros de la función zeta de Riemann, inaugurando la verificación numérica. Revolución computacional, 1950 a 1990. Récords de primos de Mersenne. A partir de 1951, la búsqueda de primos de Mersenne cada vez más grandes utilizando computadoras digitales se convirtió en un esfuerzo importante, con nuevos récords establecidos continuamente. Avances algorítmicos. Algoritmos como el Rho de Pollard, 1975, Miller-Rabin, 1980, APRCL 1976 a 1984, criba cuadrática, 1981, prueba de primalidad de curva elíptica, 1987, y la criba del cuerpo de números, 1988 a 1990, revolucionaron las pruebas de primalidad y la factorización. Criptografía. La necesidad de claves seguras en algoritmos como RSA impulsó una inversión significativa en la investigación para generar y certificar grandes primos. Siglo XXI, 2000 a 2025. Prueba de primalidad AK-S de 2002. Una prueba de primalidad determinista y de tiempo polinómico, que no se basa en conjeturas. Teorema de Green-Tao, 2004. Probó que los números primos contienen progresiones aritméticas de longitud arbitraria, desafiando la percepción de su aleatoriedad total. Yitang Zhang, 2013. Demostró la existencia de infinitos pares de primos, con una separación de menos de 70 millones, lo que llevó a rápidas mejoras en el problema de la brecha prima. Proyectos Polymath, 2013 a 2014. Esfuerzos colaborativos en línea, notablemente Polymath 8, redujeron significativamente el límite superior para las brechas primas. Computación con GPU. El uso de GPU y hardware especializado, ASIC, ha acelerado la búsqueda y certificación de primos. Continuos récords de primos de Mersenne. El primo más grande conocido sigue siendo un primo de Mersenne, con el último récord con más de 41 millones de dígitos, a partir de octubre de 2024. Criptografía y blockchain. Los primos siguen siendo fundamentales para la criptografía moderna, RSA, Diffie-Hellman, y las tecnologías blockchain, exigiendo un suministro continuo de primos criptográficamente seguros.